A ver. Variable. Sí, aquí tenemos el libro. No recuerdo, que no sé, 450. Sí, es el capítulo 13, 14, 15 y 16. Son los capítulos que tenemos que ver en todo el curso. Gracias, profe. Sí, de nada, son 13, Profe. 14, 15 y 16. ¿Qué pasó? Yo no estoy en el grupo de WhatsApp. ¿Cree que haya Eh. manera de que les ponga mi número aquí en el chat y me agreguen? Sí, ¿quién pueden agregar, por favor, a su compañero al grupo de WhatsApp? Yo tampoco estoy, profe. Sí, ¿quién los puede agregar, por favor? La jefa ahorita los agrega. Sí, por favor, gracias. Sí, es los temas que empezamos a ver nosotros van a ser del capítulo 13. En el capítulo 13 vamos a hacer un examen, del capítulo 14 otro examen, del capítulo 15 otro examen, y del último, el 16, también vamos a hacer otro examen. Y es con el que vamos a empezar. El capítulo 13 se llama funciones vectoriales. Si no tienen el libro, ahorita lo mando al grupo de WhatsApp también ahí, el libro al ratito. Les voy a enviar el programa. Les voy a enviar el programa de la materia y pues el libro, ¿no? Para que pues, tengan ahí el libro, ¿no? Creo que es la 7ª edición. Creo que hay más ediciones, pero pues, con esa está bien. ¿Alguna otra duda, pregunta? Chicos, ¿alguna duda, pregunta, algo? ¿No? Bueno, vamos a empezar el día de hoy con algo muy sencillo. ¿Dónde está? Ya lo tenía. Acá está abajo. Ok. Vamos a empezar el día de hoy. A mí se me olvidó una pregunta. ¿Sí? ¿Para cuándo es la tarea, profe? La primera tarea, ¿para qué día es? La primera tarea sería como más o menos dentro de 3 o 4 semanas. Ok. Que sería todo el capítulo 13. ¿Y son todos los ejercicios o son impares? Solo los impares, para entregar solo los impares, aunque pues en el examen puede venir pares, impares o hasta de cualquier otro libro. Ok. Sí, solo se hacen los impares. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda, pregunta? Algo, no sé, que se me haya olvidado. Creo que no. ¿No? Bueno, vamos a comenzar, chicos. Este diagramita que está por aquí, que ven ahí en la pantalla, que acabo de seleccionar, más o menos clasifica las funciones. Entonces, las funciones, tenemos dos tipos de funciones. Unas que se llaman funciones escalares y otras que se llaman funciones vectoriales. ¿Sí? ¿Por qué se llaman funciones escalares? Porque la imagen es un escalar, ¿no? La imagen de estas funciones es un escalar y la imagen de estas funciones es un vector, ¿no? Funciones vectoriales. Hay funciones escalares porque la imagen es un escalar y hay funciones vectoriales porque la imagen es un vector. Después, cada una de esas se puede clasificar en dos. Funciones escalares de dominio escalar o funciones escalares de dominio vectorial. Y las otras lo mismo. Hay funciones vectoriales de dominio escalar y hay funciones vectoriales de dominio vectorial. Las que ustedes ya deben de dominar son las primeritas, funciones escalares de dominio escalar. Es lo que se ve en la clase de cálculo diferencial y cálculo integral.
Entonces, esas son las que ya deberíamos de dominar todo, máximos, mínimos, derivadas, integrales, todo ese rollo que se vio en la clase de cálculo diferencial y cálculo integral. Luego, hay funciones escalares de dominio vectorial. Esas generalmente la gente le llama funciones de varias variables. ¿Sí? Así le llama la gente, comúnmente le llama funciones de varias variables. Entonces, su imagen va a ser un escalar y su dominio es un vector, o sea, dependen de varias variables. Entonces, esas son las que vamos a ver nosotros, esas las vamos a ver en el capítulo 14 y 15. Esas son las vamos a ver nosotros, estas en el capítulo 14 y en el capítulo 15. Después, hay funciones vectoriales de dominio escalar. Generalmente, la gente le llama así nada más, funciones vectoriales. Funciones vectoriales así de sencillo. Ese es el capítulo 13. Esta parte que está aquí de funciones vectoriales es lo del capítulo 13. Y luego hay funciones vectoriales de dominio vectorial. Eso, la gente de ingeniería le llama campos vectoriales. Estos son el capítulo 16. Entonces, funciones vectoriales, capítulo 13, funciones de varias variables, 14 y 15, y luego campos vectoriales es el capítulo número 16. Entonces, así se clasifican las funciones de acuerdo a su imagen y a su dominio. Y aquí puse algunos ejemplos muy sencillos, miren. Funciones escalares de dominio escalar, pues es las que ustedes conocemos, las que ya conocen. Esta, dominio escalar, porque nada más tiene una componente. Imagen también es un escalar porque nada más hay una componente. Lo mismo aquí, dominio escalar porque tengo una componente y la imagen también es un escalar porque solo tengo una componente. Lo mismo aquí, dominio escalar porque nada más tengo una componente y la imagen también es un escalar porque nada más tengo una componente. Espero que sí lo vean así ustedes. Esta parte que está aquí me da el argumento de la función. Si nada más hay una componente, se le llama dominio escalar. Y si en la imagen también nada más tengo una componente, pues por eso se le llama imagen escalar. Con funciones escalares, ¿no? Si la imagen es un escalar, se le van a llamar así funciones escalares. Aquí hay un ejemplo, otros ejemplos, dice ejemplo de funciones vectoriales de dominio escalar. ¿Por qué dominio escalar? Porque nada más tengo una componente aquí en el argumento, nada más tengo una componente. ¿Y por qué funciones vectoriales? ¿Por qué le llamo así funciones vectoriales? Porque la imagen me da un vector, vean, está separado con una coma, entonces tiene dos componentes. Entonces, f de x igual a x cuadrada, coma x, eso le llamo una función vectorial. Las que tienen dominio escalar y la imagen es un vector. Aquí tengo otra función, vean, el nombre de la función es la letra R, el argumento, ahí lo cambié de lugar, el argumento es la letra T, o sea, un escalar, y la imagen tiene tres componentes, por eso se le llama función vectorial. Vean que a la hora de evaluar, pues es muy sencillo, ¿no? A la hora de evaluar. Me brinqué unas, ¿verdad? Sí, me brinqué estas de acá arriba. Pero vean, las de acá. Ejemplo de funciones escalares, dominio vectorial. ¿Por qué le llamo funciones escalares? Porque la imagen solamente tiene una componente. Igual aquí, la imagen tiene una componente. Dominio vectorial porque el argumento tiene dos componentes o tres componentes o cuatro componentes o más componentes. Estas se llaman funciones escalares de dominio vectorial, que son las que les llaman, la gente le llama funciones de varias variables. Esta es una función de dos variables, esta es una función de tres variables. Y vean que evaluar funciones, pues es muy sencillo. Por ejemplo, f evaluado en 1,2, pues en lugar de x pongo 1, en lugar de y pongo 2, pues ya me queda un 4. En 1, 3 y menos 1, pues es sumarlos, me da aquí un 3. Entonces, evaluar funciones es muy fácil, ¿no? Solamente tengo que cambiar la variable por el numerito que me den o el valor que me den.
Y aquí hay otros ejemplos. Ejemplos de funciones vectoriales de dominio vectorial, pues está claro, ¿no? Dominio vectorial, imagen también es un vector. El dominio es un vector y la imagen también es un vector. Aquí están separados por una comita. Estas son las últimas que vamos a ver en el tema. Entonces, viendo la función, uno puede saber qué tipo de función es, ¿no? Esta es una función escalar de dominio vectorial. Esta que está acá es una función vectorial de dominio escalar. Esta que está acá, función vectorial de dominio vectorial también. Entonces, así se clasifican las funciones de acuerdo a su dominio y de acuerdo a su imagen. ¿Alguna pregunta hasta ahí de cómo se clasifican esas funciones? Están muy sencillas, ¿no? Sí, profe. Está fácil de entender por qué se llama dominio vectorial o dominio escalar o imagen vectorial o imagen escalar también. Entonces, vamos a trabajar con esas funciones. Empezamos pues con el capítulo número 13. El capítulo número 13 son funciones vectoriales. Vamos a llamarle así nosotros. Es una función vectorial es una función cuya imagen es un vector. El dominio, por el momento, va a ser solamente un escalar, ¿no? Es decir, mis funciones parten de un dominio escalar y la imagen, por ahorita solamente vamos a tener dos tipos. La imagen tiene dos componentes o tres componentes. O sea, son funciones que parten de R a R2 o de R a R3, ¿no? ¿Sale? Son funciones que parten de R a R2 o funciones que parten de R a R3. Y entonces, como parten de R, le voy a llamar T a ese dominio, le voy a llamar T. Si van a R2, su imagen debe de tener dos funciones, X de T y Y de T. Le llamo X porque es la primer componente y Y porque es la segunda componente. Y si son de 3, pues a la primer componente le llamo X, a la segunda componente le llamo y a la tercer componente le llamo Z. Y cada una de esas componentes, cada una de estas componentes es una función. X de t, Y de t, X de t, Y de t y Z de t son funciones. Estas funciones que están aquí son de las que conocemos de cálculo diferencial y cálculo integral. Son funciones de una sola variable y su imagen es un escalar también. Entonces, aquí ejemplos. Miren, por ejemplo, esta es una función R de t. Su primer componente es coseno de t y su segunda componente es e a la t. Es decir, la x de t vale coseno de t y la y de t vale e a la t. ¿Sí? Entonces, este que está aquí es una función vectorial. La primerita es la función vectorial y las que están acá son sus funciones componentes. La componente en X y la componente en Y. ¿Cómo se evalúan esas funciones? Pues es bien fácil, ¿no? Esta es mi función. Si la quiero evaluar en t igual a 0, pues lo único que hago, cambio la t por 0. R de 0 me da coseno de 0, e a la 0, o sea, 1,1. ¿Qué significa esto? Que a t igual a 0 le asocio el vector 1,1. A t igual a pi, le asocio el vector menos 1, e a la pi. ¿Se entiende eso? ¿Sí, chicos? ¿Sí se entiende eso? ¿Cómo estoy asociando aquí la regla de correspondencia? Entonces es a un número real le asocio un vector que tiene dos componentes. Vamos a ver la parte gráfica para entender esa parte. Vean, aquí tengo una función vectorial que se llama r de t y es t, t cuadrada. ¿Sí? R de t es t, t cuadrada. Si nosotros calculamos r de 0, si se alcanza a ver ahí está, esa es la gráfica. Si ustedes calcularan r de 0, por ejemplo, si ustedes calcularan r de 0, pues sería 0,0. ¿Todo el mundo de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque
va a ser 0,0 al cuadrado, que es 0,0. Es decir, tendríamos un puntito por aquí, daría ese puntito, ¿no? Ese sería el 0,0. Si ustedes calculan R de 1, les quedaría el 1,1, ¿verdad? Porque va a ser 1,1 al cuadrado. Sería el 1,1 y en la gráfica estaríamos graficando un vector que andan por ahí más o menos. Déjenme poner, aquí está. Estaríamos calculando un vectorcito que anda más o menos ahí. Ese vectorcito es el R de 1 porque es el 1,1. Si ustedes calculan R de 2, por ejemplo, R de 2, ¿qué les quedaría R de 2? Les quedaría 2,4, ¿verdad? Sí, profe. 2,4 y ustedes verían este vectorcito, el 2,4, que se vería por acá más o menos, ese sería el vectorcito, el de 2,4. Ahora, gráficamente no voy a poner todos los vectores, ¿sale? ¿Quién va a ser la gráfica de esta función vectorial? La gráfica de esa función vectorial van a ser los puntos finales de los vectorcitos, o sea, donde está la flechita, ¿sí? Los puntos finales van a ser la gráfica de esta función vectorial. Por eso, ahí gráficamente yo nada más dibujé la parábola, que van a ser los puntos finales de todos los vectores que ustedes puedan graficar. Aquí va a haber un vector, otro vector, pero para no graficar todos esos vectores, la gráfica nosotros la vamos a entender solamente como los puntos finales. Entonces, esta sería la gráfica de esta función vectorial que está aquí, la de t, t cuadrada. Entonces, eso es lo primero que necesito que entiendan. La gráfica de esta función vectorial, no voy a poner todos los vectores, simplemente voy a dibujar el punto final de todos esos vectores. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la gráfica de esta función vectorial. ¿Sí? Entonces, necesito que sepan eso. Las funciones vectoriales representan curvas. Así como lo estamos poniendo, las funciones vectoriales representan curvas. O sea que la parametrización de una curva es una función vectorial. Por ejemplo, aquí tengo una función vectorial. Miren, se llama R de t, es 3t más 1, menos 2t más 3, t. Es una función vectorial con 3 componentes, ¿no? La componente en X, ahí está la componente en X, esta es la componente en Y y la que está acá es la componente en Z. Pero ustedes de allá de su clase de álgebra lineal se acuerdan que estas ecuaciones gráficamente representan esa recta que está por ahí. Entonces, esta recta que está aquí es la representación de la función vectorial que pusimos por ahí arriba, ¿no? Entonces, gráficamente, la recta es esta función vectorial que está por aquí. No se preocupen cómo poder hacer la gráfica de una función vectorial. Podemos usar una computadora para hacer la gráfica de una función vectorial. Aquí está otra función vectorial, ¿no? Se llama coseno de t, e a la t. Como solo tiene 2 componentes, su gráfica estaría en 2 dimensiones. Y esta es la gráfica de esa función vectorial. Déjenme cambiarle el color para que se alcance a distinguir. Mejor un amarillo. Y le ponemos un poquito más grueso. Bueno, así está la gráfica de esa función vectorial, ¿no? Una clásica que deben de saber ustedes. Bueno, antes de esta, una clásica que todo mundo debe de saber. R de t igual a coseno de t, seno de t. ¿Qué creen que sea gráficamente esta función vectorial?
coseno de t, coma seno de t. Es un círculo. Coseno de t, coma seno de t. Gráficamente es un círculo y esa hasta vamos a ver que sí tiene que ser un círculo. ¿Cómo podríamos demostrar que eso gráficamente es un círculo? A ver. ¿Quién serían sus funciones componentes? La x, ¿quién sería la x? La x sería coseno de t. ¿Y la y, quién sería la y? La y sería seno de t. Queremos ver cómo están relacionadas la x y la y. Una forma de hacerlo, pues elevas al cuadrado, ¿no? ¿Cuánto sería x cuadrada? Pues x cuadrada sería coseno cuadrado de t. Elevas al cuadrado la y también, pues y cuadrada sería seno cuadrado de t. Vamos a sumarlas. ¿Qué pasa si las sumamos? X cuadrada más y cuadrada. ¿Cuánto sería x cuadrada más y cuadrada? Pues sería coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t. Y entonces nos quedaría x cuadrada más y cuadrada, eso sería igual a 1. Entonces, si la x vale coseno de t y la y vale seno de t, la relación que hay entre x y y es esta ecuación que está aquí, x cuadrada más y cuadrada igual a 1, que ya sabemos que es la gráfica de un círculo de radio 1. Entonces, esta que está aquí, no se les debe de olvidar jamás, ¿eh? Coseno de t, seno de t es la parametrización de un círculo de radio 1. Vamos a poner ahí, entonces, la parametrización de una circunferencia de radio A es R de t igual a, pues, coseno de t, seno de t, pero quiero que el radio sea A, entonces pues multiplico por A simplemente. Entonces, esto que está aquí representaría la gráfica de una circunferencia de radio A. Todo el mundo no se les debe de olvidar ya jamás esto que está aquí. ¿Sale? ¿Preguntas, chicos? ¿Alguna pregunta hasta ahorita? No, profe, todo bien. Profe, ahí abajo en R de t tenemos coseno de t, seno de t y después la t. ¿Esa t qué significa? Este es otro ejemplo. Ah, ok. Este es otro ejemplo. A ver, tengo ahora, vean. Esta es una función vectorial, tiene tres componentes, coseno de t, seno de t y t. Si yo le quitara la t, ¿qué sería nada más? Un círculo. Es un círculo. Ajá, pero como le estoy agregando la componente en t, eso me daría la gráfica, sería una espiral. De hecho, aquí está, esta es la gráfica de esa espiral. Esta es la gráfica coseno de t, seno de t, t. Aquí creo que puse un dominio pequeñito. Vamos a acá agregarle más valores. Nada más está de menos 5 a 5. Vamos a ponerle de menos 10 hasta 10. Y vean que eso es, sí son más pequeñas, perdón. Esa es la gráfica del espiral, ¿no? Por ahí está, esa es la gráfica del espiral. Va dando vueltas así. ¿Por qué va dando vueltas? Dependiendo del valor de t. Si es positivo, pues como t está en el eje de la z, solo sube o baja. Y como la x y la y es coseno de t y seno de t, pues es un círculo. Entonces ese círculo solamente está o más arriba o más abajo, dependiendo del valor de la t. Por eso gráficamente representa una espiral, ¿no? Esta que está aquí, gráficamente representa una espiral. Les decía, no se preocupen ustedes de cómo saber qué tipo de gráfica es. Entonces, ustedes pueden agarrar un programa de cómputo. De hecho, aquí está la cuenta que ya habíamos hecho allá arriba. Ustedes pueden agarrar un programa de cómputo,
poner una función vectorial, la que ustedes se puedan imaginar. No sé, por ejemplo, R de t, y ustedes dicen, no sé, vamos a inventarnos una. 1 entre t, coseno de t, por ejemplo. Entonces, yo lo único que haría sería decirle a la computadora que me la grafique. Como tiene nada más 2 componentes, pues nada más le pico una gráfica en 2 componentes. Y esa que está aquí, pues ya me daría la gráfica de esta función vectorial. Vean que en t igual a 0 no existe la gráfica. Vean que en t igual a 0 no existe la gráfica porque pues la división entre 0 no existe. Entonces más o menos así sería la gráfica de esa función vectorial. Y si tiene 3 componentes, pues lo mismo. Ustedes ponen R de t y díganme 3 funciones, chicos. Díganme 3 funciones. Alguien que me diga una función, por favor. T al cubo. T elevado al cubo. Otra función. T a la T. E a la T. O si dijiste T. Bueno, esa. Otra función. Coseno de t. Coseno de t. No sé si la vaya a poder hacer la computadora, porque hay algunas que sí están medias difícil. Bueno, ahora tiene 3 componentes. Lo único que hago, le digo que me dé la gráfica de esa función vectorial. Y vean que lo que representan las funciones vectoriales son curvas. Ahí está, esa es la curva que representa esa función vectorial que acabamos de inventarnos. Esa es la gráfica de esa función vectorial. Claro que cuando son en 3 dimensiones, pues hay que poner varias vistas para poder ver más o menos cómo es la gráfica de esa función vectorial. Entonces, acuérdense hasta ahorita esto nada más. Tenemos funciones vectoriales. Pueden tener 2 componentes o 3 componentes. Si tienen 2 componentes, su gráfica está en 2 dimensiones. Si tiene 3 componentes, pues su gráfica está en 3 dimensiones. Y estas cosas representan curvas. Curvas, no superficies, no áreas, solamente curvas. Solamente tienen longitud, solamente representan curvas. No se preocupen de cómo saber cómo graficarlas. Pueden usar un programa de cómputo para hacer la gráfica de las funciones vectoriales. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Acuérdense también de lo que convenimos, que la gráfica es el punto final del vector. Por ejemplo, ahí en esa gráfica que tengo, si yo graficara todos los vectores, pues tendría que ir poniendo flechitas así, ¿no? Una flechita así, otra así, otra así, otra así, todas esas flechitas, pero convenimos nosotros que la gráfica solamente es la parte final de la flechita, por eso nuestra gráfica va a ser esa circunferencia. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Chicos, ¿no? ¿Nada? No, profe. No, profe. Fácil esto ahorita. Necesitamos ver cómo calcular el dominio de esas funciones vectoriales. Vamos a ver cómo se calcula el dominio de una función vectorial. Está facilísimo calcular el dominio de funciones vectoriales. Si esta es mi función vectorial, tiene 3 componentes, lo que voy a hacer es calcular el dominio de la primer componente, el dominio de la segunda componente, el dominio de la tercer componente, y luego voy a hacer la intersección de esos conjuntos. La intersección de todos esos conjuntos me daría el dominio de mi función vectorial, ¿no? La intersección de esos conjuntos me daría el dominio de mi función vectorial. Acuérdense que buscar el dominio de una función es buscar todos los valores que puede tomar tu variable, ¿no? Es buscar todos los valores que puede tomar tu variable. Entonces, para que una función vectorial esté bien definida, se debe de cumplir que el dominio de esta
junto con el dominio de esta, para que se cumplan los dos a la vez, pues eso es una intersección. Entonces, a ver, ejemplo este. Esta función se llama coseno de t y coma logaritmo natural de t. Buscamos el dominio de la primer componente. El dominio de la función coseno, pues es todos los números reales. El dominio de la función logaritmo, es desde 0 hasta infinito. Por lo tanto, intersectamos estos dos. La intersección de estos dos conjuntos es desde 0 hasta infinito y ese es el dominio de esta función vectorial que está aquí, ¿no? O sea que para poder evaluar la t aquí, solamente puedo agarrar valores desde 0 hasta infinito. ¿Por qué desde 0 hasta infinito? Pues por la función logaritmo que está aquí. Aunque esta puede ser cualquier valor, la del logaritmo no puede tener cualquier valor. Por ejemplo, aquí no tiene sentido preguntarnos por r de menos 1, porque el logaritmo de menos 1 no existe. Entonces, solamente podemos preguntarnos r evaluado en cualquier número positivo. Así busco el dominio de una función vectorial. Aquí hay otro. Vamos a ver este otro ejemplo. Vamos a poner aquí un puntito para que esté separado por puntitos. Y sí, ahí está. Este fue el primer ejemplo. Estuvo muy fácil. Aquí hay otro ejemplo. A ver. Tiene dos componentes. Esta función tiene dos componentes. ¿Quién es el dominio de la primer componente? Pues son todos los números reales excepto el 2 y el menos 2, ¿no? Este es el dominio de esta de aquí. ¿Quién es el dominio de la segunda componente? Pues son desde menos infinito a menos 5 y desde 5 hasta infinito. Y luego lo que hago es intersecto estos dos conjuntos y ese me daría el dominio de mi función vectorial. ¿Alguien sabe por qué este es el dominio? ¿O alguien no sabe por qué el dominio de esta es de menos infinito a menos 5, unión de 5 hasta infinito? Porque con los de menos 4 a 4 quedaría una raíz negativa restando el menos 25. Ajá, porque en este intervalo de menos 5 a 5, si yo lo sustituyo aquí, me quedaría raíz de un número negativo y eso no lo queremos nosotros porque estamos trabajando solo con números reales. Entonces, espero que sepan ustedes encontrar dominio de funciones como esta. De hecho, aquí lo que tienen que hacer para encontrar el dominio de esta es resolver la desigualdad. T cuadrada menos 25 debe de ser mayor o igual que 0, ¿no? Ahí lo que tendríamos que hacer es resolver la desigualdad de t cuadrada menos 25 mayor o igual que 0. Y no sé qué métodos vieron en la prepa para resolver desigualdades, pero bueno, esas ya deberían de saber ustedes cómo resolver esas desigualdades. De hecho, la solución de esta desigualdad son este intervalo unión este otro intervalo. Bueno, otro ejemplo. Aquí hay otro ejemplo. Tengo esta función vectorial. Tiene dos componentes. Calculo el dominio de la primer componente. Este es el dominio de la primer componente. Este es el dominio de la segunda componente. Intersectamos estos dos conjuntos y el resultado me da el dominio de mi función vectorial. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? ¿Saben resolver desigualdades, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Sí, Ok. Bueno, les creo entonces. Y eso es todo lo del día de hoy. La siguiente clase vamos a ver límites, derivadas e integrales de funciones vectoriales. Entonces, quédense el día de hoy hay funciones vectoriales. Se llaman así, pues porque tienen dos o tres componentes. Su dominio se calcula calculando el dominio de cada componente y luego hago la intersección y que gráficamente